Vamos a hablar de las funciones y las propiedades de la piel. Nosotros, pues todos sabemos que la piel es el órgano más grande y visible del cuerpo y que pues cumple con muchas funciones. Entre ellas tenemos la que sirve como barrera aislante. La piel hace posible como un ambiente interno para todos los órganos al mantener una barrera efectiva contra la pérdida de agua, de electrolitos o de macromoléculas, por ejemplo. También sirve pues de protección del medio ambiente, ya que evita tener acceso de los agentes externos, ya sean físicos, químicos o microbiológicos, que no vayan a penetrar al medio interno. También se encarga de darle movimiento y forma. La elasticidad y resistencia permiten pues, que sea flexible y que le den forma al cuerpo. Otra de sus funciones es la termorregulación. La piel desempeña un papel muy importante en la regulación de la temperatura corporal. Esto debido a que pues, la piel le da sostén a la capa de pelo, regula la irrigación cutánea y también se encarga de la función de las glándulas sudoríparas. Tiene función de almacenamiento, ya que es reservorio de electrolitos, por ejemplo, de muchas sustancias, de agua, de vitaminas, de carbohidratos, de proteínas. Después, es muy importante por eso también. Otra cosa, en la piel se producen los anexos, las glándulas sebáceas, sudoríparas, el pelo, las uñas, las astas, los cuernos, los músculos piloerectores. Otra función muy importante es la de inmunorregulación, ya que la piel cuenta con células como los queratinocitos, las células de Langerhans, por ejemplo, los linfocitos, esas son otras células que la dotan como de una capacidad de inmunovigilancia. ¿Y qué hace esto? Pues le da protección contra neoplasias, por ejemplo, contra infecciones persistentes. También es un indicador importante de salud en general del paciente, ya sea que manifiesta enfermedades internas o también en ella podemos observar el efecto de sustancias aplicadas en forma tópica o medicamentos que se dan vía oral. Y pues también sirve para contribuir a la identidad física y sexual de los animales, bueno, en general de todos los seres vivos. En cuanto a la pigmentación, eh, estos procesos, pues como la formación de melanina, la vascularización y también la queratinización, colaboran pues en la determinación del color de la piel y del pelaje. También la pigmentación ayuda a prevenir el daño por la radiación solar. En cuanto a la percepción sensorial, la piel es el principal órgano del sentido del tacto, pero también de la presión, del dolor, del calor, del frío, del prurito, por ejemplo. Mm, Tiene también acción antimicrobiana, ya que tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas, y esto viene dado por unas sustancias denominadas péptidos antimicrobianos. También se da por los ácidos orgánicos, por los lípidos, por las lisoenzimas, que pues hacen que la piel tenga esa acción antimicrobiana. En cuanto a la secreción, la piel es un órgano excretor debido a sus glándulas apocrinas, ecrinas, a las glándulas sebáceas. También participa en la producción de vitamina D. Esta vitamina se produce en la piel por estimulación de la radiación solar. Y la piel funciona de forma realmente muy limitada como órgano excretor, pero pues de alguna manera hace parte de los órganos del sistema excretor, ya que permite eliminar toxinas, agua, sustancias orgánicas, sales, muchas sustancias que deben ser eliminadas, pues la piel ayuda a que salgan del organismo. Vamos a hablar un poquitico, vamos a hacer un repaso muy breve, eh, pero no menos importante, como les digo, pues el tiempo es muy limitado, pero vamos a hablar brevemente del origen embriológico de la piel y de sus anexos.
pues todos sabemos que el embrión de los vertebrados empieza como una esfera uniforme de células pluripotenciales que se va transformando a través de la gastrulación y pues se va a transformar en una estructura más compleja que tiene 3 capas, que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, que es la capa más externa. Del endodermo se va a formar el aparato digestivo y el aparato respiratorio. Recordemos un poquito eso. Del mesodermo, de la capa media, se va a formar los músculos, los huesos y la dermis. ¿Listo? Y del ectodermo, de la parte más externa, se va a formar la epidermis, el pelo, las uñas, los ojos y el sistema nervioso. Ahora hablemos de las capas de la piel y las estructuras de la piel, ¿dónde se forman? Entonces tenemos que del ectodermo epidérmico, de la parte más externa, se forma, ya dijimos, la epidermis, el pelo, las estructuras córneas y las glándulas. Y de la cresta neural, de esta parte azulita, se van a formar las terminaciones nerviosas, las células de Merkel y los melanocitos. Del mesodermo o capa intermedia se va a formar la dermis, la hipodermis, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y el músculo erector del pelo. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de las capas de la piel. Vamos a hablar de la anatomía microscópica de la piel. Pues es el órgano que nos atañe, entonces tenemos que revisarla y vamos a describir dónde se pueden producir algunas lesiones. Entonces, por eso es importante repasar. Entonces tenemos que la piel está formada pues por 3 capas, la capa más externa que es la epidermis, la capa media que es la dermis y la capa más profunda o tejido subcutáneo que se denomina hipodermis. Estudiémosla un poquito acá. Entonces vamos a empezar por la epidermis, que es esta, la más externa. Esta capita, la más externa, es la capa que está constituida pues por epitelio estratificado. En los perros, más o menos su espesor puede ser desde 0,1 hasta 0,5 milímetros. Es más gruesa en las almohadillas y en el plano nasal. Normalmente la piel se descama, lo tiene que hacer de manera invisible, pero también cuando hay disqueratosis lo vemos en forma de caspa, como de copos grandes. Normalmente ese recambio se da en 21 días. Entonces, si yo empiezo a ver caspita, quiere decir que el recambio epidermal se ha cortado, que ya es de menos tiempo, ¿cierto? La epidermis no posee ni vasos sanguíneos ni linfáticos y se nutre por difusión a través de la vasculatura de la dermis. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta como esas partes. Esa partecita que vimos allá la vamos a ver acá. Vamos a hablar de la diferenciación epidérmica. Y vamos a empezar por la capa inferior, por la capa más profunda. Vamos a empezar por la membrana basal. Esta membrana es la que separa la dermis de la epidermis y constituye la unión dermoepidérmica. ¿Por qué es importante esta zona? Porque existen varios grupos de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, los pemfigoides, la epidermólisis ampollar adquirida o la congénita, que alteran la función de las proteínas que conforman esta unión dermoepidérmica y producen la formación de ampollas en la membrana basal. Entonces, cuando veamos ese tipo de lesión, ya sabemos en qué zona es que se está afectando la epidermis. ¿Listo?
En esta membrana basal reposan los estratos de la dermis. ¿Cuáles son esos estratos? Entonces, la más profunda es la capa basal o estrato basal, que está unido a la dermis por una única capa de células que se observan así como columnares, cuboideas, pero pues como las ven, son agrandadas. Son células germinales que están en continua división y estas células pues van avanzando hacia arriba. La segunda capa o segundo estrato es el estrato espinoso, esta parte que está acá. Está compuesto por células hijas del estrato basal y pueden tener un espesor de 1 a 3 células en la piel que tiene pelos, pero se hace más grueso en las almohadillas o en el plano nasal, en donde podemos encontrar hasta 19 células de espesor. Y pues en esta parte ya las células pueden tener forma cúbica, pero más aplanada. El siguiente estrato es el estrato granuloso, el cual posee una sola capa de células de espesor en la piel que está cubierto de pelo y de 2 a 4 capas de células en los folículos pilosos, pero en sitios como más queratinizados, como las almohadillas plantares, puede llegar a tener hasta 8 capas de células. Este estrato está formado por queratinocitos que todavía tienen núcleo, que son nucleados, pero observen que ya están más aplanados. Ya no son como estos, mucho menos como las células germinales, sino que ya están más aplanaditos. Y poseen estos granulitos que son gránulos de queratohialina, así se denomina esta sustancia, y tienen profilagrina, los cuales intervienen en los procesos de queratinización, ya que son ricos en azufre y pues se considera que son precursores de la envoltura celular cornificada. Hay otro estrato que se llama estrato lúcido, que está presente solo en las zonas muy queratinizadas y sin pelo, como es el caso de las almohadillas, donde está más desarrollado, y en el plano nasal, que está menos desarrollado. Es una delgada capa de células aplanadas, muertas, que no tienen núcleo, pero se caracteriza porque tiene gotas de una sustancia que es rica en grasa y en proteínas, que se llama eleidina. ¿Y para qué sirve esta eleidina? Sirve para refractar la luz, para desviarla, y luego esto se convierte en queratina. Así es como se forma la queratina. Y por último, el estrato más externo, el estrato córneo. Es la capa, como decía, que más externa y está conformada por muchas células muertas, los corneocitos, los cuales están suspendidos en una matriz lipídica. Estas son células completamente queratinizadas y pues ellas se están desprendiendo en forma constante, ¿no? Estos tienen una envoltura cornificada que le da soporte estructural y pues ayuda a que la piel sea resistente a la invasión de microorganismos. Y pues esta envoltura cornificada está formada por loricrina y por involucrina. Estas pues son sustancias que ayudan a la fijación de los lípidos, de las ceramidas también. Bueno, otra zona muy importante son esta estructura se denominan uniones intercelulares o desmosomas. Los desmosomas están constituidos por varias proteínas que se agrupan en filamentos de queratina, en plaquinas y en desmogleínas. ¿Por qué son importantes y por qué se los nombro? Porque
En el caso de enfermedades autoinmunes del grupo pénfigo, por ejemplo, estas enfermedades desarrollan anticuerpos dirigidos contra las proteínas que conforman estas uniones y los alteran, dañan su función y dan origen a las células acantolíticas. Entonces, cuando observamos en un pénfigo una célula acantolítica, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una célula de esta que se le rompieron estas uniones, entonces pierde esta forma como angular, característica de las células epiteliales, esa fórmula, y se pone redondita. Entonces, por eso es que las células acantolíticas son redonditas y nucleadas. De ahí es que las obtenemos, porque se rompieron estas uniones. Entonces, el pénfigo actúa sobre estas uniones, destruyéndolas. ¿Listo? Bueno, si quieren leer más de fisiología, pues les recomiendo la Müller y Kirk, que pues hay un capítulo solo de fisiología. Hablemos pues de las células que conforman la epidermis. La principal pues son los corneocitos, de los que estábamos hablando anteriormente, que forman el estrato córneo, los cuales pues tienen una envoltura celular, la cual es impermeable, lo que hace que le dé sostén a la célula y pues resistencia a la invasión de los microorganismos. Estos corneocitos pues tienen función fagocítica sobre todo lo que haya por fuera, ¿no? Lo que le llegue a la piel, sobre eritrocitos, melanina, melanosomas, fragmentos celulares. Ellos pues van madurando y a medida que lo van haciendo pues se van desprendiendo de la piel. Otras células que podemos encontrar son los melanocitos. ¿Ellos dónde están? En la parte de la membrana basal. Ellas, pues como sabemos, elaboran y almacenan melanina, que pues es la sustancia que da color a la piel, pero también tienen otras funciones. En cuanto a la parte cosmética, se encargan de dar coloración protectora y también ayudan en la atracción sexual. También ejercen protección contra la luz ultravioleta y se encargan de neutralizar radicales citotóxicos. Ellos, a través de estas dendritas, ellas se estiran y se comunican con los corneocitos de la piel. Otras células que encontramos son las células de Merkel. Estas son células sensoriales que regulan el flujo sanguíneo de la piel, también se encargan de la producción de sudor, coordinan la proliferación de queratinocitos, pero también actúan sobre el ciclo del pelo. Hablemos ahora de las células de Langerhans, que son células también muy importantes, ya que son responsables de las reacciones inmunes epidérmicas, ¿cierto? Estas células se encuentran en la epidermis y ellas migran hacia los ganglios linfáticos regionales. Son las que se encargan de reaccionar frente al antígeno que llegó a la piel y van y le avisan a los linfocitos T que se activen y que vengan a defender a la piel porque llegó pues un agente agresor o invasor. Por lo tanto, son muy, muy importantes en las reacciones alérgicas. Seguimos ahora con la siguiente capa, con la capa media, que es la dermis. Está conformada por tejido fibroelástico formado por una red de colágeno y por muchas fibras elásticas. Su función es amortiguar el estrés del movimiento y mantener la forma de la piel. También se encarga de modular la cicatrización de heridas, de la regulación del crecimiento, proliferación, migración y la diferenciación celular. ¿Cuáles son los elementos que conforman esa segunda capa o la dermis? Ella también tiene componentes o elementos celulares, elementos neurales. Recuerde que dijimos que ni vasos sanguíneos ni nervios hay en la parte superior, en la primera capa, en la epidermis.
que ella se nutre por todo lo que le envía la dermis. También hay muchos vasos sanguíneos y ahí también encontramos los anexos. En cuanto a las células, ¿qué vamos a observar en la dermis? Vamos a observar mastocitos, los cuales pues se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos y pues se encuentran presentes en gran cantidad cuando hay reacciones de hipersensibilidad. En forma, digamos que en pequeñas cantidades, encontramos macrófagos y linfocitos, y normalmente los neutrófilos eosinófilos es muy raro encontrarlos en pieles normales. Normalmente los vamos a ver cuando hay inflamaciones o cuando hay reacciones alérgicas. Y otras células que encontramos son los fibroblastos, que son pues encargados de la producción de fibras dérmicas, las cuales pueden ser de dos tipos. Las insolubles y las solubles. Las insolubles tenemos el colágeno y la elastina, que se encargan de dar forma y elasticidad a la piel, y las solubles, los proteoglicanos y los hialuranos, que se encargan del volumen y de la hidratación normal de la dermis. En cuanto a los anexos, pues allí vamos a encontrar los pelos, las uñas, también se van a formar las glándulas sebáceas, las cuales pues van a drenar directamente al folículo piloso. Por lo tanto, no se encuentran en zonas desprovistas de pelo. No vamos a ver este tipo de glándulas en zonas que no haya pelo. Se observan más en el mentón, de ahí que los gatos sufran de acné del mentón, por ejemplo. También las vemos en las uniones mucocutáneas, en los espacios interdigitales, en la cara dorsal del cuello, en el anca, en la cola. Hablando de la cola, recordemos que el perro tiene glándulas sebáceas modificadas, como las prepuciales, la glándula supracaudal, las que están alrededor del ano, las circunanales, las glándulas de meibomio de los ojos. Estas glándulas tienen una secreción grasa que se encarga de lubricar y pues impermeabiliza la piel y el pelo. Facilita la difusión del sudor y retrasan el crecimiento bacteriano, y también los animales la utilizan como marcador territorial. Otras glándulas que encontramos son las glándulas sudoríparas, que pueden ser ecrinas o atriquiales. Estas están en la dermis profunda, en el subcutáneo de las almohadillas plantares. Estas se abren por un conducto directamente a la superficie y se cree que pues su función, la función de estas glándulas tiene que ver con marcar territorio. Y en cuanto a las apocrinas o epitriquiales, esas hacen parte del complejo del folículo piloso, siendo allí pues donde van a descargar su secreción. Se encuentran en zonas de piel cubiertas de pelo. No las vamos a encontrar en las almohadillas ni en el plano nasal. Están en mayor cantidad en las uniones mucocutáneas, en los espacios interdigitales, en la cara dorsal del cuello, en el anca, y pues la función principal que cumple es de termorregulación. Y hablemos ahora de la capa más profunda, la hipodermis, que también se denomina tejido subcutáneo, perdón. Está formado por tejido conjuntivo, laxo, que contiene pues fibras elásticas entrecruzadas y forman como estas mallas, como estas manchitas que están ocupadas por los adipocitos. Y pues la función es protección física en el caso de los traumas, también se encargan del aislamiento térmico, de la reserva energética. La hipodermis es abundante donde la piel es móvil, pero es escasa donde la piel es estática, como por ejemplo en los labios, en los párpados o en los pezones.
terminamos como digamos que como la primera parte. ¿Hay preguntas de este tema o prefieren leer y después me hacen preguntas? ¿Todo claro? ¿O no se entendió nada? No, sí, Claro. señora, se entendió todo. Perfecto. Bueno, entonces, este es un tema que le interesa más a los clínicos que a los laboratoristas, pero alguien que se dedique solo al laboratorio clínico, es importante que tenga en cuenta o que recuerde estas bases porque muchas veces lo que encontramos o lo que analizamos cuando me llega una muestra, lo tengo que correlacionar con la historia clínica del paciente porque tengo muchos ejemplos de casos donde lo que el laboratorista me dice no concuerda para nada con lo que yo estoy viendo del paciente. Entonces, de ahí la importancia de repasar las bases para el diagnóstico dermatológico. Bueno, que no son solamente necesarias para dermatología, sino para la mayoría de las áreas de la medicina de pequeños animales. La primera clave del diagnóstico dermatológico es la reseña del paciente. Una reseña completa, por supuesto, averiguarnos una anamnesis y pues también pues la inspección del paciente, hacer una valoración exhaustiva de lo que le pasa al paciente. Una de las principales causas de dificultad en el diagnóstico dermatológico es la gran variedad de lesiones que existen. Por eso se debe realizar una aproximación diagnóstica que sea práctica y adecuada. La dermatología contiene la mayor cantidad de enfermedades descritas, pues comparándola con otras especialidades. Y pues las manifestaciones clínicas pueden estar ligadas a diferentes sistemas. Por lo tanto, pues vamos a necesitar conocimientos de medicina interna, de patología clínica, de parasitología, de endocrinología, mejor dicho. Por eso es que le dicen la especialidad de las especialidades. Una de las mayores dificultades en el diagnóstico dermatológico pues es la similitud de cuadros clínicos en dermatosis totalmente diferentes, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que primero indaguemos mucho y luego sí nos vayamos a la inspección de las lesiones. Por eso dice acá que ese es el primer error, enfocarse en las lesiones cutáneas antes que en la historia clínica. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta para la exploración dermatológica? Entonces, debemos tener en cuenta las condiciones del consultorio. A veces nos parece esto como tonto, como obvio, pero sí hay cositas importantes en esto. Realizar un examen físico general, que el examen sea sistemático y que todo lo que hagamos lo consignemos en una historia clínica. Estas son algunas condiciones de los consultorios. Entonces, importante que tengan buena iluminación, ya sea natural o que tengamos luz artificial. Lo importante de esa luz es que no sea amarilla. Muchas veces nos perdemos o muchas veces acentuamos o decimos este paciente está histérico y es por la luz. Otra cosa importante en el consultorio es que en lo posible que la mesa sea central, que sea el médico el que gire alrededor del paciente. Sobre todo en caso de pacientes como agresivos o nerviosos, pues es importante. Además, yo lo puedo valorar por todas partes, por encima, por el lado, pues como les digo, esto es lo ideal. Y que contemos pues con los materiales básicos para poder realizar mi consulta dermatológica, porque se supone que la consulta dermatológica, y que es la ventaja que tiene el clínico, es que puede procesar las muestras directamente ahí con el paciente.
En caso de que no, pues también necesita herramientas para tomar las muestras, para saber cómo conservarlas y enviárselas al laboratorista. En cuanto al examen físico general, pues lo primero es tomar los datos del cuidador, qué hacen, el nivel de educación que tiene. ¿Esto para qué? Pues para saber en qué términos le voy a hablar. Eh, ¿Qué hace el propietario? Porque hay muchas enfermedades que las puede causar el oficio de la persona que cuida al paciente. También es importante pues tener en cuenta el estado sanitario, eh, una anamnesis completa, el tipo de pelaje, la raza, porque hay muchas razas predispuestas, el sexo, el estatus reproductivo del paciente, la edad de presentación inicial de la lesión y no pasar al examen de las lesiones sin antes realizar preguntas sobre el posible origen de las mismas. ¿Listo? Hacerlas, medir las constantes fisiológicas. Sabemos que viene por dermatología, pero una bradicardia con unas lesiones en piel, puedo estar pensando en una enfermedad endocrina, por ejemplo. ¿Sí? No dejar de valorar al paciente. Recordemos que pues, la piel no viene aparte del perro o del gato o del animal que estemos tratando, sino que pues debemos tratarlo en un conjunto. El examen debe ser sistemático y ordenado. Lo ideal es siempre tener una secuencia definida. Entonces, si yo me acostumbro a que siempre inicio, cuando yo no conozco un animal, por lo general empiezo por la parte posterior, a revisarle, no vaya a ser que me muerda, que me agreda, entonces, o que pues el animalito se asuste. Entonces, siempre lo hago como en el mismo orden, empiezo por la parte posterior, luego dorsal, lateral, ventral, anterior, y para que no se me olvide inspeccionarlo todo, revisar muy bien los espacios interdigitales, las camas de las uñas, las membranas mucosas, palpar las lesiones, si son duras, si son blandas, si están adheridas, si son fluctuantes. No olvidar el examen otoscópico. Muchas veces pasamos por alto los oídos y a veces pues nos dan una información muy importante. A menos que pues estén muy inflamados y el paciente le duele mucho y no se deje. Y indagar por los síntomas gastrointestinales. ¿Listo? Porque recuerde que muchas enfermedades alérgicas presentan los pacientes síntomas gastrointestinales. Ahora pasamos a la historia clínica dermatológica, la vamos a repasar rapidito. Entonces, aquí puede ser este modelo, esto es como por poner un ejemplo, ¿no? Cada uno pues tiene su historia o en los programas donde se llenan historias pues ya vienen seleccionadas, pero pues hay unas preguntas básicas a tener en cuenta. Otra cosa que podemos hacer es tenerla como una encuesta, como una, ¿cómo se dirá? Como unas preguntas que yo les puedo enviar vía correo al cliente si la consulta es programada, que me la llenen y que me la envíen. Con eso yo ya me estoy haciendo una idea cuando el paciente llegue. Además gano tiempo, porque muchas veces me demoro mucho mientras tomo la muestra, pues la proceso. Entonces, pues yo ya me estoy haciendo una idea de la edad, de todo lo que le pasa al paciente, ¿no? Entonces, pues llenar, tener en cuenta todo esto que ya hablamos. Muy importante el motivo de consulta. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces el motivo de consulta o sea, lo que le preocupa al dueño para mí no es tan relevante, pero eso es lo primero que tenemos que solucionar. Si a él le molesta que se rasque, que se le caiga el pelo o lo que sea, así lo más importante sea el carcinoma que tiene, tengo que solucionarle eso al cliente porque recuerden que eso es lo que él quiere. ¿Listo? Así lo otro que tenga sea más importante, pues también pensar en eso. Averiguar hace cuánto presenta el problema,
cómo se presenta inicialmente, si la lesión se ha extendido a algún lugar. Todo eso es importante pues tenerlo en cuenta. Si el paciente se rasca, muerde o frota la nariz, las orejas, el cuello, cualquier parte del cuerpo, debemos consignarlo también. Aquí hay una tabla de la escala del prurito de 0 a 10 para cuantificar el grado del prurito. Es muy importante pues tenerla, no sé, en un computador, en un cuadro, ahí en el consultorio, y para que nosotros podamos clasificar, pues es un paciente atópico, alérgico, lo que nosotros logremos determinar. Entonces es importante conocerla. Saber si convive con más mascotas, si presenta problemas de piel, si las personas tienen problemas de piel o los demás animales con los que conviven. Entonces, es importante saber si hacen control de pulgas y cuál. Y como ser bien incisivos en eso, porque muchas veces hay muchos animales y desparasitan externamente a uno, pero no lo hacen al otro. Entonces, le dan la isoxazolina al animal que presenta las lesiones, pero al gato que sale a la calle o al perro que sale a la calle no, que va a traer estas afecciones. Entonces, es importante tener en cuenta eso y ser muy claros. Dígame la marca que utiliza, porque hay marcas que duran un mes, marcas que duran 3 meses, y podemos estar obviando o incurrir en errores al no hacer estas preguntas. Son cosas que parecen tontas y obvias, pero que en un momento dado pueden ser importantes. Entonces, estas son algunas de las preguntas que podemos hacer, pero pues ustedes pueden tener otras. Estos son solo ejemplos, ¿no? Y pues preguntar si tiene otro tipo de enfermedades y saber si alguna vez ha sufrido de oídos y si las otitis están a repetición. Entonces, cositas, preguntas que podemos hacer o pues podemos hacer muchas más. Otra cosa muy importante son los cambios en el pelaje, ¿no? Si hay alopecia, si está seco, si se le cae fácilmente el pelo, como todos este tipo de preguntas, pero también saber o indagar sobre los cambios en la pigmentación, o no tanto indagar, sino como observar, ¿no? Si el paciente tiene melanotriquia, si ha aumentado la pigmentación del pelo, que me puede estar indicando un exceso de lamido, por ejemplo, o si tiene leucotriquia, que haya disminución de la pigmentación, que pues puede ser después de una cicatriz o por dermatosis sensible al zinc, por ejemplo, o por algún problema nutricional. Pero también se puede dar si el perro es viejo o si tiene vitiligo o albinismo, o puede ser secundaria al tratamiento con algún fármaco, ¿no? La urotriquia es otra manifestación, observar pelo dorado. Yo he tenido pacientes que lo presentan, por ejemplo, en bulldog, que tienen alopecia cíclica de los flancos. Cuando empieza a recrecer el pelo se les pone como doradito. O también en pacientes hipotiroideos me ha pasado eso. Los cambios en la piel, si es normal, si es fina, si es gruesa, si es hiperextensible, como reportar todo eso. Y también reportar los cambios en el color de la piel, si hay melanodermia o hiperpigmentación. Puede ser por inflamaciones crónicas o en el caso de pacientes con alopecias endocrinas se puede presentar, o presentación de leucodermia o de pigmentación, que puede ser por vitiligo, por pacientes albinos, ¿no? O la acromía, que es la ausencia total, que puede ser congénita en el caso del albinismo, o puede ser
adquirida, por ejemplo, en el lupus eritematoso discoide. Se presenta la acromía. Luego, si pasamos a determinar las lesiones primarias que tiene, las vamos marcando en la historia, las lesiones secundarias también, que ahorita las vamos a ver más adelante. Y por último, vamos a hablar o vamos a marcar en un diagrama la distribución de las lesiones. Estas son muy importantes, el dermograma es muy importante. Saber si las lesiones son lineales, que generalmente se asocian a traumas cuando se rascan. Por ejemplo, un granuloma eosinofílico tiene esa forma, o si observamos lesiones anulares, que normalmente se observan en enfermedades infecciosas, como por ejemplo en una foliculitis bacteriana, vamos a ver lesiones anulares. O las lesiones foliculares, cuando vemos esa cantidad de pústulas foliculares, en los casos de foliculitis, forunculosis bacteriana, pacientes con démodes, bueno, en muchas enfermedades. Entonces, es importante determinarlas y marcarlas. La distribución, marcar aquí también las lesiones es importante para cuando yo vuelva al mes o al tiempo que sea, cuando vuelva a ver al paciente, si necesito volver a hacer un raspado, pues saber de dónde tomé la lesión y puedo volver a tomar el raspado de esa zona. ¿Listo? Entonces, pues es importante por eso marcar la distribución de las lesiones. Una vez se ha hecho todo esto, debemos hacer un listado de las afecciones clínicas que tiene el paciente y con base en eso podemos establecer los diagnósticos diferenciales. Entonces, como dice aquí, se realizan a partir de lo obtenido, tanto en la historia clínica como en el examen físico. Después de que hacemos eso, vamos a priorizar los diagnósticos diferenciales y los vamos a listar. Los vamos a listar primero el que más creemos que puede estar pasando en el paciente, pero listamos luego otros como unos diagnósticos diferenciales. En resumen, entonces hacemos la historia clínica, su reseña, su anamnesis, vamos a identificar las lesiones, las vamos a ubicar, vamos a identificar el prurito y la lesión que predomina. Una vez hagamos eso y tengamos como un diagnóstico presuntivo, vamos a realizar las pruebas diagnósticas y vamos a elegir cuál es la que necesita. O digamos, si la lesión es de tal manera, entonces voy a hacer un raspado superficial, un raspado profundo. Si yo estoy sospechando tal microorganismo, pues asimismo son las pruebas diagnósticas que voy a solicitar. Y pues vamos a tener, con base en esos diagnósticos presuntivos, vamos a obtener unos resultados y vamos a tener unos diagnósticos diferenciales que vamos a ir descartando pues a medida que el diagnóstico presuntivo no sea ese, o a veces hay más de un diagnóstico en el paciente. Vamos a hablar ahora de los tipos de lesiones cutáneas. ¿Cómo vamos? ¿Ya se durmieron? No, señora, aquí estamos. Estamos ahí, bueno. Vamos ahora con los tipos de lesiones cutáneas. Son muchos, seleccioné varios, pero pues hay muchos más que podemos investigar. Bueno, los tipos de lesiones cutáneos para su estudio los podemos clasificar en eritema, en lesiones primarias, lesiones secundarias y lesiones mixtas. Yo siempre incluyo el eritema por aparte, no lo clasifico dentro de ningún tipo de lesión, ni primaria ni secundaria.
todos sabemos que pues el eritema es el enrojecimiento de la piel. ¿Qué me indica el eritema? Que hay inflamación y pues es muy frecuente en dermatosis alérgicas, en infecciones o en parásitos. Por eso es que normalmente se estudia aparte. Dentro de las lesiones primarias, o sea, aquellas que se desarrollan espontáneamente como reflejo directo de la enfermedad. Entonces tenemos las máculas, la bulla, los parches, la roncha, las pápulas, los nódulos, las pústulas, las placas, las vesículas y los quistes, entre otros. Bueno, vamos a describirlos así rapidito. Empecemos con la mácula, que es una lesión circunscrita, que es plana, que al tocarla pues no tiene como elevación. Es menor a 1 centímetro de diámetro, pero cuando es mayor a 2 centímetros, entonces ya lo denominamos mancha. Se caracteriza pues por un cambio de color en la piel, puede ser de color melánica, como en el caso del léntigo, o por depigmentación, como en el vitiligo. También vemos máculas cuando hay vasodilatación, cuando hay eritema, o en el caso de las púrpuras, cuando hay una hemorragia local. Vamos con el quiste. Es una cavidad limitada por una pared conjuntiva que está tapizada por epitelio y que tiene un contenido el cual puede ser líquido o puede ser sólido. A la palpación, entonces al tocarlo puede ser blando, puede ser fluctuoso o puede ser o mostrarse como una masa sólida. Por eso les digo que pues las lesiones se deben tocar. El parche es un área circunscrita, elevada, plana y con cambio de color. Siempre es grande. Un ejemplo, pues los parches calientes que suelen darle a los pacientes alérgicos. Las ronchas son lesiones elevadas que son bien definidas y circunscritas, la cual consiste pues normalmente en la presencia de edema. Normalmente las ronchas se asocian a reacciones alérgicas. Cuando aparecen en la cara se denomina angioedema. También pues hay ronchas por picaduras de insectos o por urticaria, por ejemplo. Las pápulas son estos granitos que observamos por acá. Es una lesión también redondeada, circunscrita, de pequeño tamaño, es sólida la palpación, a veces son planas, a veces son elevadas y pueden ser de origen edematoso o sea, encontrar algo líquido o podemos encontrar un infiltrado celular generalmente inflamatorio. Aparecen, o pues un ejemplo de ellas son las que aparecen en las foliculitis. Aquí tenemos un nódulo que es una elevación sólida o circunscrita, a veces también se le denomina tumor, es una elevación que puede ser conformada por células inflamatorias, pero también pueden aparecer por células neoplásicas, ¿no? Entonces, pues las podemos observar en procesos inflamatorios profundos de la piel, pero también los podemos ver en neoplasias. Aquí tenemos otra lesión que son las placas, que son pues lesiones de mayor tamaño y se originan frecuentemente porque se unen muchas pápulas y se forman estas placas, como por ejemplo las placas eosinofílicas que observamos en los gatos alérgicos. Otra lesión son las pústulas, que es una elevación pequeña y circunscrita de la epidermis, pero esta sí está llena de pus, por eso la observamos amarillenta, aunque también las podemos ver rosadas o rojas.
La vesícula es una elevación de la epidermis, aquí se observa pues claramente circunscrita, que está llena de un fluido claro, la podemos observar en los pénfigos, y pues normalmente es menor a 1 centímetro de diámetro. Y pues cuando la vesícula es de tamaño grande, mayor a 1 centímetro, la podemos denominar ampolla. Esta es una bulla, que es una lesión bruscamente elevada de la epidermis que contiene un líquido claro normalmente y pues que es muchísimo más grande que una vesícula. Vamos ahora con las lesiones secundarias. Son aquellas que evolucionan a partir pues, de las lesiones primarias o que son causadas por el propio animal, por ejemplo, porque se rasca o por algún factor externo. Entonces, dentro de ellas tenemos los collaretes epidérmicos, la cicatriz, las fisuras, los callos, las escoriaciones, las erosiones, las úlceras, la liquenificación, entre otras. Aquí tenemos un collarete epidérmico. Esta es una escama grande con forma circular, formada a partir de una vesícula. La vesícula se forma y se forma esta costra grande. Son típicas o se observan mucho en el caso de pioderma. Tener cuidado de no irlas a confundir con hongos, ¿no? Entonces, pues, por eso debemos estudiarlas bien para no ir a confundir esto, que es como una proliferación bacteriana, un sobrecrecimiento bacteriano con una enfermedad fúngica. Aquí tenemos la cicatriz, que es una lesión formada pues ya por tejido conjuntivo o fibroso, es un tejido de reparación que pues ha reemplazado a la dermis o a la hipodermis que ya se han dañado por algún traumatismo. Entonces queda esa lesión. Tenemos la úlcera, que es una pérdida de sustancia más profunda, donde ya no se afecta solo la epidermis, sino también la dermis. Cuando estas son muy extensas, pues cuando se curan, dejan una cicatriz. Normalmente, pues las úlceras son lesiones secundarias. Esta otra lesión es la liquenificación, que es un engrosamiento y como un endurecimiento de la piel. Se caracteriza porque se acentúan las líneas cutáneas. Es similar como a una calle con ladrillos, con adoquines. Se observa así, como gruesa, acartonada. Normalmente la piel se caracteriza porque está hiperpigmentada y ejemplos de liquenificación tenemos la acanthosis nigricans y pues en procesos inflamatorios crónicos pues también la podemos observar. Aquí tenemos la fisura, que es una hendidura lineal de la epidermis y a veces puede llegar hasta la dermis. Aparecen pues principalmente en uniones mucocutáneas, por ejemplo en las comisuras de los labios y en las axilas, en este caso en el cuello. El callo son lesiones engrosadas, en este caso pues está muy hiperpigmentada, son alopécicas y pues normalmente están en forma de placas liquenificadas. Se forman pues debido a la continua exposición a la presión o a la fricción contra el piso. Las escoriaciones pues son más superficiales y pues se lo causa el animal por rascado, por mordedura o por fricción. Normalmente pues son autoinducidas. La erosión es una pérdida superficial, pues como en la capa superficial de la piel,
y no se extiende más allá de la epidermis. No pasa la membrana basal. Entonces, por eso cuando las erosiones curan, no dejan cicatriz. Permítame un momentico, me tomo un poquito de agua. Ya me está, no, yo hablo bastante, pero no tanto. Vamos a hablar ahora de las lesiones mixtas, que son lesiones que pueden presentarse como consecuencia de una lesión primaria o pueden aparecer sin necesidad de que hayan lesiones primarias. Entre ellas tenemos la alopecia, las escamas, los comedones, las costras, los cilindros foliculares. La alopecia, pues sabemos que es la pérdida parcial o completa del pelo. ¿Cuándo es primaria? Cuando hay problemas endocrinos, displasias foliculares, o en el caso de un efluvio telógeno o una defluxión anágena, en ese caso son primarias. Pero también la alopecia puede ser secundaria a prurito, a foliculitis bacteriana, a unos hongos, a una dermatofitosis o a una demodicosis. Tenemos las escamas, que es una lámina que puede ser blanca, amarilla o grisácea, que se desprende espontáneamente de la capa córnea de la piel. Estas pues son muy comunes en todos los trastornos de la queratinización. Pueden ser primarias en los casos de seborrea primaria idiopática, en una ictiosis, en el caso de displasias foliculares, en esos casos sería primaria, o secundaria asociadas a inflamaciones crónicas o a problemas nutricionales, también me pueden producir estas escamas. Aquí tenemos los comedones, que son el resultado de la dilatación de los folículos pilosos y están llenos de queratinocitos, de sebo, también de gérmenes, que dan una imagen como de punticos negros. Los comedones son primarios en el caso del acné felino, de la dermatosis que responde a la vitamina A, o en el caso del síndrome de comedones del Schnauzer, y pueden ser secundarios en el caso de endocrinopatías. Por ejemplo, un hiperadrenocorticismo me puede producir la presencia de comedones. Aquí tenemos las costras, que son masas sólidas originadas por la descamación de un exudado, por sangre, por pus, por medicamentos, y pues permanece unida aquí a la superficie cutánea. El color de las costras pues va a depender del origen de la misma, entonces va a ser amarillo en caso de si está producida por pus, roja por sangre, y pues va a aparecer normalmente en la ruptura de pústulas, en piodermas o en el caso de los pénfilos. Es primaria en el caso de seborrea primaria idiopática, en necrólisis epidérmica tóxica en esa enfermedad, en la dermatosis que responde al SIN. Pero sería secundaria en los casos de pioderma, de prurito, de heridas traumáticas, de vasculitis, en una sarna sarcóptica, por ejemplo. En esos casos sería secundaria. Y por último tenemos los cilindros foliculares, que son estructuras que envuelven al pelo y aparecen como consecuencia de la acumulación de queratina. Son primarias en el caso de dermatosis que responde a la vitamina A, en el caso de una seborrea primaria y en la adenitis sebácea, pero aparecen de manera secundaria en casos de foliculitis, por ejemplo, por demodicosis o por hongos. Los podemos observar en esos casos. Aquí tenemos varios pacientes con diferentes lesiones, por ejemplo, hiperpigmentación, costras, alopecia, angioedema, eritema,
hiperpigmentación. Hablemos ahora de las anormalidades pigmentarias. Las anormalidades pigmentarias serían cualquier cambio de coloración de la piel y que pueden ser causados por diferentes variedades de pigmentos. Entonces tenemos todos estos acá, por ejemplo, negro. ¿Y qué significa cuando veo un pigmento negro? Puede ser melanina presente a través de la epidermis, o si lo veo gris, melanosis dérmica difusa o melanosis superficial debido a incontinencia pigmentaria, o si lo veo rojo púrpura me puede indicar una hemorragia dentro de la piel. Inicialmente pues se pone roja, pero después se forma más oscura, lo que observamos en la hematoma. Entonces, esta es otra normalidad que podemos encontrar en la piel. No tengo a mano la hora, pero me gustaría, ya hablé demasiado y quiero como la participación de ustedes unos minuticos, que alguien rápidamente me describa pues las lesiones que estamos viendo según lo que repasamos anteriormente. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿quién me puede indicar qué estamos viendo? Yo no sé si las fotos, si se vean bien, por ejemplo, esto está rojo. Entonces, ¿cómo podríamos describir la lesión en el paciente? ¿Quién se anima? Hola. Doc, sería como un eritema en toda la zona del abdomen. Perfecto. Y aquí, ¿qué podríamos decir? Yo veo como partes que estarían ulceradas también. Hay zonas que Perfecto. también tienen ulceración. Y donde tienes el mouse precisamente, no sé si será, también hay otro tipo de lesión. No sé si será Sí, y ese una color es oscuro, una oscuro. hiperpigmentación, ¿cierto? Sí, señora. Y aquí estaríamos viendo como de pronto máculas. Eh, ¿Por qué es importante hacer estos ejercicios? Porque pues uno debe ir describiendo, ir apuntando en la historia clínica pues lo que estamos viendo. Por ejemplo, en este perrito que veríamos, ¿cómo está la carita de este bebé? Como inflamada, ¿cierto? ¿Un Como con angioedema? angioedemas, ¿cierto? Podría ser, o un mixedema. ¿Y cómo podríamos describir esta parte? Alopésica, ¿cierto? Doc, ahí hay una cosa también, hay un compañero que también está escribiendo, no sé si tú alcanzas a ver el chat. Ay, no tengo manera. ¿Me pueden Sí, leer, no, porfa? sí, él está diciendo, Orlando está diciendo que alopecias, Perfecto. arietadas, perdón, ariatas, Así. ariatas. Ujú. Y miren acá, si ven que hay poquito pelo, entonces sería una zona de hipotricosis, ¿cierto? Y aquí podría ser un callo de apoyo, por ejemplo, En la ¿cierto? parte de Entonces, atrás también se vería, ¿no? sí, En el señor, miembro posterior. este tipo de lesiones. Entonces, eso es lo importante de este ejercicio. Entonces, de pronto que llegó el paciente, entonces, mientras está entrando, está en el consultorio, yo empiezo como a revisar todo, ¿cierto? Mi cabecita empieza, empieza a funcionar. Entonces, yo primero pregunto, ¿sí? Pero luego las consigno y todo eso lo voy uniendo
Mire, por ejemplo, en este caso, ¿qué opina? ¿Qué serían estas cositas? Es que no sé cómo se ve. Si se ven, bueno, uno cree que la foto le quedó linda, pero no sé cómo la están viendo ustedes. Se ven como pápulas. Perfecto. Pápulas. ¿Y aquí qué sería? Que ya se están como desprendiendo, como costras. Y vean que la propietaria tiene los deditos bien y no tiene guantes. Entonces, ¿sí? No hay una contaminación. Entonces, eso también tenemos que observarlo, ¿no? Y en este es un cachorro. Es un paciente cachorro que así como está en su proceso de vacunación y empezó con estas lesiones. Entonces, ¿cómo ven esa trompita? Con inflamación. Perfecto. Mire cómo están las comisuras labiales inflamadas. Aquí hay costras, ¿cierto? Toda esta zona está inflamada. Este es un paciente con una celulitis juvenil. Entonces, miren la cantidad de cosas. Es un paciente joven, en este caso fue importante averiguar la edad del paciente. Y lo que les contaba, hace poco lo vacunaron. Esto puede ser una reacción inmunomediada a la vacuna. De ahí la importancia de por qué debo preguntar toda la anamnesis del paciente. Porque cuando yo haga una citología, cuando yo haga un raspado, voy a encontrar, pues sí, células inflamatorias, nada infeccioso. Entonces, es bueno indagar y saber, y así voy a orientar mi diagnóstico. Y aquí, ¿qué observamos? ¿Qué opinan del color? Eritema. ¿Qué más, mi doc? Hay alopecia también. Sí, señor. Alopecia, sí, señor. Entonces, mire, póngale cuidado que es un perro blanco y que tiene estas úlceras, ¿cierto? En esta parte. No sé si alguna vez han visto esta clase de lesiones, este tipo de lesiones. Este paciente se le hizo histopatología y es un paciente con una enfermedad que se llama necrólisis epidérmica tóxica. ¿Listo? Entonces, y Doc, una pues, pregunta. Ahí también señor, se podría, o sea, eso ya sería como también una mácula. O sea, pues se podría llegar a comparar con eso o de por sí ya. no es muy erosivo. Es que, pues bueno, no lo estamos viendo en vivo, las fotos de pronto no ayuden mucho, pero es más, es grande. Es como, pues sí, está muy eritematosa, pero mm, hay más como erosión, ¿sí me entiende? De la piel. Y es que si las fotos no ayudan mucho, pero son, de pronto en esta parte sí, pero pues está tan extensa que parece más como un mapa, ¿no? Sí, señora. Pero sí, este es un paciente que sufre de esa enfermedad. Y aquí, ¿quién me quiere describir esta lesión? Doc, qué pena, ¿esa necrosis es de tipo inmunomediado o cuál Sí, es su origen? señora.
normalmente da, pues es un perro blanco con úlceras en axilas y abdomen. Bueno, y ahora vamos a describir estas lesiones, por favor. Entonces, aquí encima, ¿qué hay? Costra, Ostra, Sí, señora. Y acá, úlcera, úlcera, perfecto. Y el color, eritema, eritema, perfecto. Así es como debemos, pues. Y cuando nosotros no somos clínicos, sino que somos laboratoristas y que nosotros pidamos, pues, un resumen, una pequeña anamnesis, eh, nos vamos a ir imaginando, pues, cómo está el paciente y nos vamos a ir ayudando. Y acá, lesiones nodulosas, sí, señora. Y esta parte, ¿cómo está? hiperpigmentada, Ajá. Hiperpigmentadas, zonas de ulceración. ¿Listo? Este es un pobre joven con papilomas. Bueno, y en esta cicatriz, ¿qué podemos describir? fístula, fístula, perdón. Bueno, este es sí. Pero bueno, describamos lo que vemos. Entonces, no hay pelo. Entonces hay alopecia, ¿cierto? Alopecia. Ujú. Esto está más rojito. Eritema. Y aquí, ostra, perfecto. Y como que ese es el ejercicio, ¿cierto? Llegó mi paciente, el orden que les dije y empiezo a describir las lesiones. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ese ejercicio. Y este mentoncito, entonces igual, costra, ¿cierto? sí señora, Se ve eritema, húmedo. Ajá. y serían como pápulas, como Acá está como amarillito, como sería pus, pústulas, hay de pústulas, todo. Hay pápulas, hay pústulas, hay costras, hay alopecia, alopecia. Sí, señora, inflamación. Perfecto. Y acá, Alopecia, hiper, ujú, bueno, no sé si es hiperqueratinización, hiperpigmentación, sería más bien, pero no sé si hiper, él sea así, o sea, de por sí sea la piel así, también puede ser una opción. sí. No, es un paciente con una enfermedad, pero no les digo cuál porque lo vamos a ver más adelante. Esa sería más endocrina, ¿no? Perfecto. O sea que serían lesiones secundarias, ¿cierto? Sí señora, Y acá, alopecia, hiperqueratinización ajá, y eritema. y eritema. y fisurita, ¿cierto? Ah, sí, 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 es que no se ve Fisura. muy bien, Doc, pero sí. No, me toca echarle más tinta a estas fotos. Y aquí, miren esto. Úlceras, Ah, ¿qué más? eritema, mm, Nódulo.
pues eso ya es un tumoral. Sí, el lado derecho parece un nódulo o un tumor. Un tumor. Sí, esto es un tumor. No. Ese paciente me hizo entristecer. Pero bueno, ese es el ejercicio, ¿no? Entonces, eritema, inflamación, lo que decían de nódulos, tumor, perfecto. Y lo que les decía, no olvidar revisar los espacios interdigitales. ¿Listo? Cerradito, pues este sí ya está muy expuesto, pero cerradito, no se veía nada. Y en la otra patica bueno, son pacientes diferentes, pero este paciente en la otra manito tenía inflamación y en esta ya tenía una masa. Y acá, Son puros nódulos, ¿no? Inflamación, alopecia. Y eso se ve eso se ve tumoral también, Doc. pareciera, ¿cierto? Sí, Pareciera. bastante. Y no tengo acá la foto. Y pueden creer que esto es una reacción alérgica crónica Uf, y que esto se superó con prednisolona. sí lo creo. Qué bien. Entonces, Pero en serio parece un tumor, miren o lo sea, que eso ya es llamamos algo que ahora. dejaron pasar mucho tiempo. Y eso Demasiado. azul es Mm, Mm, un no, medicamento. no, sí. ni pregunte que da rabia, da rabia. Miren lo que tenemos que ver los veterinarios, ¿no? Ay, no. Horrible, sí. Un animal de verdad muy abandonado y pues claro, por supuesto hicimos PAF de esto y muchas PAF porque pues no veíamos nada y pues bueno, iniciamos el tratamiento y realmente la perrita mejoró muchísimo, sino que la propietaria pues siguió siendo descuidada y después murió como de distemper, me parece. Toca, hay una pregunta. Ahí, Sí, pues digamos, señor. si se hace el PAF, solamente se van a ver pues digamos, células de la inflamación. ¿Sería lo único que podríamos llegar a ver? ¿O pues por la lesión que sea tan crónica, ya se puede empezar a ver otro tipo de células? Mm, no vimos fibroblastos, no vimos nada de eso, pero sí se pueden ver. Y, y realmente, de verdad, yo repetí a los 15 días o sea, el día que vino a consulta, tomé muestras y tomé muchas más y las dejé aparte porque, pues sí, realmente era impresionante. Pero es que la historia de esta perrita es que vivía en una terraza sin construir, en una habitación con ese cemento, ¿cómo se dice? En obra gris. Entonces, sí, es una enfermedad crónica muy importante. Tenía pulgas, mire con el medicamento que la trataban, mal alimentada, ¿sí? Y pues hicimos las punciones y dejamos otras muestras para tener. De todas maneras, habían varias infectadas, ¿no? Entonces sí tocó ayudar con antibióticos. 2 semanas de antibióticos y 30 días de prednisolona a dosis antiinflamatoria y resuelto el problema. Y que por favor eh, la cambiaran del sitio donde estaba o que construyeran la terraza, porque pues realmente no iba a mejorar si no se mejoraban las condiciones donde vivía el paciente. Entonces, pues de ahí la importancia de nuestras ayudas diagnósticas, porque pues a la pobre ya la habían desahuciado, ya le habían hecho baños con creolina, mejor dicho, tenía 1000 dosis de ivermectina, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sirve, para lo que sirven, o la importancia de unas ayudas diagnósticas, ¿cierto? Bueno, y vamos con nuestro último tema, los dermogramas.
El dermograma es un mapeo de la aparición de las lesiones en la piel con una distribución o agrupación que puede ser típica o atípica. También se denominan como la particularidad que tienen la mayoría de las dermatopatías de producir lesiones más marcadas en una región corporal que en otra. Son típicos de algunas dermatopatías, por lo tanto, son de vital importancia en el reconocimiento de algunas enfermedades. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué es importante hacer este mapeo o realizar un dermograma o la distribución de patrones de una enfermedad? Porque con ellos vamos a realizar la lista de diagnósticos diferenciales y por lo tanto vamos a seleccionar los métodos diagnósticos adecuados. Entonces vamos a estudiar algunos patrones de distribución de las dermatitis. Quiero que le pongan cuidado a este tema porque una de las tareas es respecto a esto. Tenemos pues grandes grupos como digamos la dermatitis parasitaria. Por ejemplo, tenemos la sarna sarcóptica. Entonces, ¿cuál es la presentación de la sarna sarcóptica? Entonces, normalmente afecta los pabellones auriculares, los bordes de las orejas, las caras anteriores o los carpos, los codos, los tarsos, la región abdominal. Entonces, cuando tenemos un paciente así, fuera de eso que tiene prurito y que tiene otras cosas, pues este es un patrón de sarna sarcóptica. Aquí tenemos la distribución de las lesiones cutáneas y de prurito asociado a la demodicosis. Normalmente los pacientes afectados por demodes no rascan, pero como hay infecciones secundarias por bacterias, por levaduras, pues se pueden volver pruriginosos. Entonces, pueden ser únicos, podemos ver una distribución o un patrón localizado, puede ser único, pero también pueden ser así multifocales o haber una demodexia de las 4 extremidades, por ejemplo. Entonces aquí tenemos este pacientico con los bordes de los pabellones auriculares afectados y con la carita inflamada y con estas costras y estas lesiones, este eritema y alopecia del plano nasal. Mire cómo se observan aquí las lesiones. Es una gatita con sarna sarcóptica. Otro grupo son las dermatitis alérgicas. Entonces tenemos la dermatitis por alergia a la picadura de pulga. Entonces, si tenemos un paciente, un perro, por ejemplo, que se rasca más de la mitad del cuerpo para atrás que hacia adelante, que tiene lesiones papulocostrosas en dorsolomo, con eritema, con prurito, y que saltan las lesioncitas al cuello, así le pasa a los gatos también, podemos estar pensando en una dermatitis alérgica a la picadura de la pulga. En el caso de las atopías, pues vemos afección del hocico, de los ojos, de la cara anterior de los carpos, las extremidades, el abdomen. Entonces, como ven, ¿cómo es el mapeo de una enfermedad como esta, que es totalmente diferente a una como esta? Entonces, de ahí la importancia de que marquemos las zonas de lesiones y que nos vayamos acostumbrando a pensar, bueno, si veo este patrón, si veo este dermograma, puede ser esto o puede ser aquello. Pues aquí tenemos al joven Luthor, que tiene, miren, lesiones, pápulas, tiene signos de rascado, tiene eritema, tiene inflamación de esta. Uy, esta arruga es terrible, uno la levanta y el eritema, el olor seborreico. Miren la inflamación de los espacios interdigitales con eritema. Esta zona es muy húmeda en este pacientico. Y miren el mentón. Y aquí tenemos un paciente afectado por DAP.
Aquí tenemos las dermatitis hormonales en el caso de un hipotiroidismo, como se puede presentar, o en el caso de un desbalance ovárico o hiperestrogénico. Entonces, miren la presentación de dichas enfermedades. Vamos a pasarlas así superficialmente porque vamos a hacer una tarea de este tipo de presentaciones. Mire, este es el caso de una pacientica con estas lesiones en la trufa, este engrosamiento de ella. Mire el abdomen cómo está, la contextura del pelo. Esta es el abdomen abalonado. Esta es una paciente con hiperadrenocorticismo. Y este jovencito que lo vimos anteriormente, ese mixedema que ven acá. Doc, una pregunta. Señora. Es que en lo que leí de hipotiroidismo dice que no hay prurito. Sí, normalmente es una de las características de las enfermedades endocrinas. No hay prurito, pero resulta que como la piel se daña, puede haber sobrecrecimiento de bacterias, puede haber sobrecrecimiento de levaduras y ahí es cuando se rascan. Por eso, una de las preguntas es, ¿el prurito apareció cuando tienen prurito, no? ¿El prurito apareció antes o después de las lesiones? ¿Qué fue primero? ¿La lesión y luego se rascó? ¿O primero se rascó y se causó la lesión? Entonces, normalmente tienes toda la razón, en las enfermedades endocrinas no hay prurito, pero puede aparecer por una contaminación secundaria. Recuerde que la piel no es estéril, que hay muchas bacterias y que hay muchas levaduras. Tengo otra duda, Doc. Sí, tranquila. Es que, pues no sé cómo clasificar. Es que, digamos que podrían existir el patrón hormonal y el patrón metabólico, o las dos son la misma cosa. Digamos, para mí el patrón hormonal es lo que tú dices, hipotiroido, y el otro hiperestrogénico, creo. Y digamos, una metabólica no sería el hiperadrenocorticismo. O sea, es que tengo esa duda. O las hormonales y las endocrinas vienen siendo lo mismo. A ver, espérame tantito aquí cómo estamos. Aquí, en cuanto... sí, aquí podría ser, estas las podríamos clasificar como metabólicas. Toda la razón, se podrían clasificar. Y los desbalances ováricos, los problemas de los tumores, tanto en hembras como en machos, se podrían clasificar como hormonales. Pero cuando yo las busqué, pues las encontré así. Pero podría ser una clasificación totalmente válida. Me puso tarea, doctora, voy a volver a repasar. Laboratorios Bayer tiene una clasificación muy importante. Para mí son como casi van de la mano, pienso yo. Sí, señora. Para mí O sea, van muy digamos, de pero la el mano. hipotiroidismo sería hormonal o sería Es hormonal. endocrino, por ejemplo. Hormonal. Es que son Exacto, hormonales. yo Lo lo que pasa tengo es que como afectan el hormonal. metabolismo también. O sea, para ¿Qué mí, es por eso la les digo, van de Pero la mano. yo creería que el hiperadrenocorticismo sí es más metabólico, ¿o no? O también puede ser hormonal. También También es hormonal. hormonal. Por Parte eso es de te digo, hormonal, o sea, y para mí tienes que van entender de que la es que, mano. sí, exacto, o sea, son dos cosas que se llevan siempre como juntas, porque es que, sí, obviamente lo que tú dijiste, una va a afectar a la otra y va a generar un desbalance, Exacto. pero pues en ese caso, las dos que acabas de decir son netamente hormonal. Por Sí. O sea, ejemplo, ¿qué es el inicio. cortisol? ¿Cómo? ¿Qué es el cortisol? Es una hormona. Bueno, y el cortisol es el que se eleva cuando hay hiperadrenocorticismo, ¿cierto? Sí. Sí, Y la señora. T4
Esa sí es una hormona. hormona, sí. También. También es una hormona. Ujú. Ujú. O sea, son hormonoendocrinas. No, son hormonas, son Uy, qué bien. hormonales. Me gustó. Me gustó la clasificación. Bueno, tarea para la próxima clase, ya tenemos de qué hablar. Listo, lo vamos a resolver, pues, ¿cómo hacen los que saben, los padres de la dermatología, qué opinan de esto? Vamos a leer al respecto, ¿listo? Pero en la tarea tranquila, los podemos dejar en las hormonales. O podemos investigar, vamos a hacer la tarea y vamos a investigar para saber si dejamos al hipotiroidismo en, por ejemplo, dermatosis metabólicas. Y lo que tiene que ver con estrógenos, con gónadas, con esto, a ver si las dejamos en hormonales. Pero no, yo las encontré así como están clasificadas en esta clase. Esta es la señorita Canela. Y este joven, ¿qué creen que tenga? Tiene expresión trágica, tiene esta lesión. Hipotiroidismo Dermatofitos. positivo. ¿Qué Hipotiroidismo. puede ser? Hipotiroidismo. Perfecto. Bueno, podría ser otro diagnóstico diferencial, podría ser sí, o quien dice que no tenga hipotiroidismo, pero que a la vez esté afectado por otra cosa. Pero no, si este paciente Pues por las es un razas paciente se puede pensar cola de también. rata, sí. Sí, es un paciente hipotiroideo, es un paciente que atendió la doctora Margarita, la doctora de citología diagnóstica. Ay, perdón, estamos en citología reproductiva. Ahora vamos con las dermatitis autoinmunes. Esta es la presentación del lupus eritematoso cutáneo, cómo lo clasifican o las lesiones donde se pueden presentar. Y miren, esta es la presentación de la dermatitis o celulitis juvenil. Esa es la distribución de las lesiones que pueden tener este tipo de enfermedades. Miren este paciente, por eso les digo que revisar los espacios interdigitales, la cama de las uñas, mire cómo están esos pulpejos, el borde de la oreja. ¿Cómo dijimos que se llamaba esto? ¿Es negro, oscuro, es grueso? Hiperpigmentación. Sí, señor. Hiperpigmentación y hay como un engrosamiento, ¿cierto? Hay liquenificación. Este es un paciente con pénfigo. Miren la carita cómo está. Las costras, las lesiones, la hiperpigmentación, pero también la alopecia alrededor de los ojos, la afección del plano nasal, de la narina. Estas lesiones, este es un pacientico con pénfigo. Bueno, mis queridos doctores, a toda carrera este fue un pequeño paseo por nuestra introducción a la dermatología. Entonces les agradezco mucho que estén acá, su participación y con mucho gusto, si tienen preguntas, pues las resolvemos. Creo que quedan unos minuticos o ya se acabó el tiempo. Unos minutitos, Doc. Si quieren hacer preguntas de las tareas, si quieren hacer preguntas del tema. Como les digo, es un abrebocas. Nosotras que no hubiéramos dado por haberlo tenido cuando hicimos la especialización. Pero pues, qué felicidad que ahora esté, porque ahora podemos compartir nuestras experiencias con ustedes.
Si tienen dudas del tema o de las calificaciones o de algo, con mucho gusto. Yo no tengo preguntas. No sé si alguno quiere hablar. Yo tampoco tengo preguntas. ¿No hay preguntas? No, señora. Bueno, entonces, pues muchísimas gracias, mis queridos doctores. Ay, por favor, de verdad yo quiero conocerlos. Algunos de ustedes han entrado al foro de bienvenida, digámoslo así. Me gustaría, porque es que esa es una manera de, como de orientar las clases, ¿no? Entonces, pues, el saber qué tan adelantados o como, ¿sí? Pues yo sé que las pruebas son las mismas en todo momento, pero pues hay cosas que puede uno obviar o que puede adelantar. O si nos esperamos la próxima clase y me dicen, no, doctora, esto está muy básico. Pero bueno, son pruebas de primera intención lo que vamos a ver. Perfecto, doctora. ¿Listo, mis doctores? Entonces, muy buenas noches. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final. Gracias por su participación. Y nos vemos, si Dios quiere, el viernes. Perfecto, Doc. Perfecto, Muchísimas muchas gracias. 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 Buenas noches. A Doctora, buenas ustedes. noches. A ustedes, Gracias, gracias Tenga Doc. por buena Buenas noches. noche. asistir hasta esta hora. Buenas noches. Hasta luego. Chao.